Veamos ya ahora en la sesión prácticamente número 10 algunos elementos vinculados a los principios, objetivos, metas generales respecto a la educación ambiental, sus características, especialmente mirando en perspectiva de el enfoque en ámbitos educativos, ¿no? Es fundamental identificar eh, los elementos, más bien dicho, respecto a qué lo vincula específicamente o qué vincula específicamente la educación y la educación ambiental y en qué momentos se puede generar sinergias, ¿sí? Actividades interdisciplinarias, transversales, tanto a los contenidos de la educación cuando se aborda temáticas ambientales. A ver, decíamos al inicio que el desarrollo sostenible, en una definición básica, satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Esto es importante porque cuando hablamos de este paradigma, que es el desarrollo sostenible, estamos pensando en que además, por un lado, cuidemos, preservemos nuestros contextos medioambientales, nuestros ecosistemas para nuestra sobrevivencia y vivencia en general. También debemos eh, atribuirle una condición de equidad respecto a las siguientes generaciones y su derecho de también vivir en condiciones medioambientales saludables, ¿no? Y eso involucra qué cosa, que lo que yo haga durante el periodo actual o mientras en la generación en la cual vivo, de donde vengo, debo ir pensando permanentemente en desarrollar actividades que no afecten o que más bien, que no afecten el medio ambiente o que más bien cuiden el medio ambiente para las siguientes generaciones, ¿no? Es decir, qué sé yo, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, porque son ellos que de alguna manera van a ver los efectos de lo que hoy día nosotros hagamos, especialmente en términos del cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los tres componentes que están presentes en el desarrollo sostenible? Uno de ellos, el tema del medio ambiente, creo que eso es innegable, es el contexto en el cual desarrollamos un sinfín de actividades, ¿sí? Todo, diríamos, está relacionado al medio ambiente. Si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos respirando eh, el aire. Ya eso nos está diciendo inmediatamente que estamos en interdependencia directa con el medio ambiente. El otro componente es el tema de la sociedad. Gran parte de las sociedades hoy en día se han vuelto cada vez más eh, sociedades de la información, del uso de la tecnología, y van cambiando sus hábitos y costumbres, y estas mismas o estas últimas deben de alguna manera irse adecuando, ¿sí? Precisamente a estos nuevos paradigmas del cambio climático, el desarrollo sostenible, la preservación del medio ambiente. Y por último está el tema del componente de la economía, muy vinculado al anterior, diríamos, además de ser una sociedad de uso frecuente de la tecnología e intercambio de la información, hay hay un sesgo en términos de la economía de que, los que discuten e investigan la economía, hay un sesgo permanente de una sociedad eminentemente consumista, especialmente bajo la influencia, en el buen sentido del término, en la influencia occidental, porque definitivamente estamos más pensando en estilos, modos de vida,
modalidades y modos de actuar respecto a lo que está determinado en los medios de comunicación y muchas veces nos olvidamos de estos otros elementos básicos como el cuidado del medio ambiente, la interacción con los ecosistemas, el respeto a la fauna, la preservación de especies en peligro de extinción, etcétera, etcétera, que forman parte de una vinculación estricta con ámbitos de la comunidad, la tierra, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que hay que hacer más bien es equilibrar estas necesidades que tienen un tinte consumista con formas de vida cada vez más eh, vinculadas al respeto del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante el tema del equilibrio en las medidas económicas que asumamos. Por supuesto, es innegable pensar en la idea de que gran parte de las acciones que desarrolla el hombre están apuntando siempre a generar grados de rentabilidad de ingresos. Y aquello, en general, si lo masificamos o lo multiplicamos por la cantidad de personas, puede tener efectos negativos si es que se lo hace de manera irresponsable, por ejemplo, en términos de la devastación de los bosques, eh, la degradación de los suelos producto de sistemas de agricultura irresponsable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí debe haber una complementariedad equilibrada entre sociedad y economía y formas de vida. Ahora, lo que les decía, vamos a pasar un poco a hacer una revisión general sobre los principios vinculados al desarrollo sostenible. Cuando pensamos en esta idea, en los principios, estamos diciendo, por ejemplo, cuáles son los elementos neurálgicos e importantes sobre los cuales giran, ya sean los enfoques del medio ambiente, ya sean sus características, sus contenidos, sus metas y sus objetivos, siempre pensando en la idea de que estos principios pueden ser orientadores para tomar decisiones, para conformar políticas públicas medioambientales, para reproducirlos, por ejemplo, en espacios formales como los sistemas educativos a través de sus currículas. Entonces estos principios pueden ser reproducidos y desarrollados desde distintos ámbitos, pero ya estos te dan de alguna manera el eje sobre el cual se discute, se desarrolla prácticamente eh, el desarrollo sostenible y por supuesto el medio ambiente. Uno de estos principios está vinculado, voy a leer de manera textual y voy a ir comentando al respecto cada uno de estos. Dice, los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una educación saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Esto es cierto, diríamos, es como si asumiéramos la idea de que el ser humano en general es el epicentro, ¿sí? Sobre el cual están girando gran parte de las acciones del cuidado del medio ambiente en perspectiva del desarrollo sostenible. Porque es a través del ser humano o es el ser humano quien con sus acciones puede afectar su relación con el medio ambiente, pero también, ¿sí? Si nos damos cuenta en términos de interdependencia, también puede afectarle, por ejemplo, sus condiciones de salud. Cuando el hombre tiene, cuando el ser humano, perdón, tiene derecho a una vida saludable, entonces eso también está vinculado a preservar su vida, ¿sí? A través del paradigma del desarrollo sostenible, ¿sí? Y por supuesto, aquí nos lleva a pensar de que ese cuidado de su vida también debe estar en armonía, en equilibrio con la naturaleza. ¿No? ¿Cuál es más importante, si vale el término, la vida del ser humano o la vida de la naturaleza? Esa es una discusión que prácticamente tiene como únicas respuestas una relación de interdependencia. Ambas son tan importantes una para el otra y viceversa, porque la vida o la salud del hombre depende de las mejores condiciones de la naturaleza y la naturaleza también depende de las buenas y favorables acciones del hombre respecto a esta. Otra, los estados tienen el derecho
soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo y la responsabilidad de velar por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción bajo su control no causen daños al medio ambiente y a otros estados. En general, la condición de la soberanía de cualquier estado hoy en día le atribuye cierta autodeterminación o absoluta determinación, mejor dicho, para aprovechar de la mejor forma sus propios recursos, especialmente sus recursos naturales, siempre y cuando éstas estén articuladas a políticas públicas ambientales serias, vinculando al desarrollo bajo criterios de responsabilidad, no solamente a la idea del crecimiento económico desmedido, sino el desarrollo que te involucra ciertos equilibrios en el manejo de distintos recursos humanos y su distribución, ¿sí? Y obviamente todas estas acciones de política pública que se traducen en programas, proyectos, etcétera, etcétera, eh, deberían estar siempre proyectados o elaborados en la medida de que no causen ningún daño en general a los ecosistemas, al medio ambiente, pero tampoco causen daño a los otros estados, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la legislación o con las legislaciones que son situadas dentro de una jurisdicción, por ejemplo, el medio ambiente o las características, por ejemplo, de los ecosistemas. Un ecosistema en general puede eh, puede estar presente o puede abarcar más de un estado, ¿no? El ejemplo claro es el Amazonas, ¿no? El Amazonas comprende, o parte del Amazonas comprende, por ejemplo, Brasil, Bolivia, Perú, parte de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, todo ese ecosistema prácticamente involucra a varios estados, ¿no? Y el hecho de que un estado en general, dentro de su jurisdicción, intente de forma desmedida e irresponsable aprovechar un recurso natural y afectando el medio ambiente, pero al mismo tiempo afectando a otro estado, prácticamente es algo no permitido o reprochable en general en la comunidad internacional. Vamos a otro principio. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Aquí lo que les decía hace un momento, creo que la preocupación del desarrollo sostenible no apunta al desmedido crecimiento económico sin ningún tipo de principios de equidad y distribución, más al contrario, el desarrollo sostenible involucra precisamente la satisfacción de necesidades en la medida de una distribución equitativa, buscando siempre el desarrollo medioambiental, preservando estos cuidados del medio ambiente que sirva para las actuales generaciones, pero también para las siguientes generaciones. Otro principio, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. A ver, normalmente los estados en general plantean una serie de directrices y políticas a través de planes de desarrollo, ¿sí? Y estos planes de desarrollo en general deben contemplar algún eje, alguna política relacionada al desarrollo sostenible, ¿sí? Precisamente para que esta, es decir, el desarrollo sostenible, sea parte integrante o forme de manera integrante factores que puedan promover, ¿sí?, la calidad de vida, el desarrollo de una vida equitativa, etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar, o los estados deben incluir el desarrollo sostenible como parte de sus políticas de desarrollo. Otra, todos los estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
Aquí creo que es importante ver que en general todos los planes de desarrollo, los objetivos de los países en general están apuntando, o una gran mayoría, por lo menos en la vertiente occidental, están apuntando a la reducción de la pobreza, ¿no? O de las pobrezas, ¿no? En términos educativos, de la salud, de acceso a empleo, etcétera, etcétera. Y estos elementos y además otros deben apuntar a plantearse como requisitos para el desarrollo sostenible, con el fin de reducir, por ejemplo, las disparidades de niveles de vida, ¿no? O las diferencias por acceso a ingresos y responder de esta forma a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo, ¿sí? Entonces la idea es que el desarrollo sostenible debería permitirnos en general, si lo ponemos como una especie de una meta, también debería vincular reducir la pobreza, accesos a distintos servicios, ingresos, etcétera, etcétera, para generar condiciones más equitativas entre las personas o lo que dice el principio de la mayoría de los pueblos en general. Otro principio, se deberá dar especial prioridad a la situación y a las necesidades especiales de países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental, y en las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y necesidades de los países, ¿no? Si vemos en general el concierto y presencia de los países en eventos o en foros internacionales en cualquier temática, nos vamos a dar cuenta que así como hay países altamente desarrollados, también hay países en vías de desarrollo o en proceso de desarrollo, pero también hay países en condiciones de extrema pobreza, ¿sí? Entonces, es posible que estos principios o uno de estos principios apunten principalmente a la idea de que estos países, diríamos, menos adelantados, eh, también puedan ser incorporados en las agendas internacionales y por lo tanto también debería cuidar que ellos también puedan promover políticas de desarrollo sostenible con el apoyo de los otros países, respetando sus necesidades, sus intereses, ¿no? Normalmente los países diríamos, más desarrollados, buscan a países menos desarrollados por las características o cualidades de sus recursos naturales, ¿no? Y aquello genera una degradación del medio ambiente, ¿no? Ahí hay una serie de intereses y necesidades que deben ser cuidados precisamente por la comunidad internacional y no tanto en la búsqueda de beneficios para los ámbitos o estados más importantes, sino principalmente para el cuidado del medio ambiente. Otro principio, los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud e integridad del ecosistema de la Tierra. Los países desarrollados también reconocerán estas acciones. A ver, aquí hay creo que un elemento también importante. Eh, Entre países o entre estados en general deberían desarrollarse marcos de acuerdo y cooperación, ¿sí? Que permitan orientar recursos, que permitan desarrollar acciones y tomar decisiones para conservar y proteger el medio ambiente, ¿sí? La integridad del ecosistema de la Tierra y en general generar agendas comunes para la búsqueda de soluciones integrales. Otra, para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los estados deberán reducir o eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. Eso también es cierto.
Hace rato les decía respecto a la vertiente económica y el papel del consumismo, que normalmente está degradando el medio ambiente. Los estados deberían comprometerse en general a reducir, ¿sí? O sustituir responsablemente las formas de producción que apuntan a una ganancia excesiva o una rentabilidad excesiva sin el cuidado de otras formas de vida, especialmente respecto al cuidado del medio ambiente, y que muchas veces se hacen insostenibles porque definitivamente, como les decía hace un momento, hay una relación de interdependencia, es decir, los seres humanos dependen de los ecosistemas y los ecosistemas también dependen de los seres humanos. Y por lo tanto, la idea es fomentar políticas demográficas apropiadas, ya sea en términos de evitar un consumo excesivo, ya sea para satisfacer las necesidades o ya sea para educar a las poblaciones en el cuidado del medio ambiente. Otro principio, los estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico y tecnológico e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías entre estas nuevas tecnologías e innovadoras. A ver, aquí también creo que es un tema importante que cada estado debería, además de promover, por ejemplo, medidas de educación medioambiental o cuidado medioambiental, cada estado también debería promover mecanismos de incentivo para el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan, por ejemplo, al cuidado del medio ambiente, una especie de una responsabilidad social en términos de las formas de producción, ¿sí? Posiblemente utilizando tecnología amigable con el medio ambiente para reducir las emisiones de dióxido de carbono, especialmente en los procesos productivos de grandes empresas, ¿no? Creo que eso puede ser un elemento importante cuando se habla de los grados de fortalecimiento de las propias capacidades eh, científicas y tecnológicas de los estados. Otro, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es la participación de todos los ciudadanos en el nivel que corresponda. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Creo que esto pasa por un tema de concientización de las personas en donde el rol del Estado en distintos niveles se constituye en un actor fundamental, porque son esos espacios, los estados y los distintos niveles de este, quienes toman decisiones eh, para, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, para producir de manera responsable, etcétera, etcétera. Si lo vemos en sentido siempre de buen término. Y por lo tanto, ellos deberían más bien involucrar a los otros actores de la sociedad precisamente para involucrarlos e irradiar o reproducir mecanismos de cuidado responsable del medio ambiente. Otra, los estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberán reflejar el contexto ambiental y el desarrollo al que se aplican. Creo que aquí lo importante rescatar es que en general los estados deberán generar una serie de instrumentos jurídicos, normativos, legislativos que obliguen a los actores eh, al cuidado del medio ambiente, a generar responsabilidades y obligaciones con el cuidado de los ecosistemas y, por supuesto, establecer sanciones para aquellos que infrinjan estos principios o las normas del cuidado ambiental.
Los estados deberán cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de todos los países a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Es cierto, creo que hoy día en el siglo XXI es prácticamente imposible argumentar la idea de que hay una economía aislada, más al contrario, todas las economías en general en el mundo tienen grados de dependencia entre economías, en algunas cosas más intensas que otras. Su participación, diríamos, en los procesos productivos y sus articulaciones con cadenas de producción internacional cada vez son más intensas y por lo tanto es posible en el largo plazo generar sistemas económicos cada vez más favorables al cuidado del medio ambiente, ¿no? Si es posible producir a gran escala con la participación de grandes países una determinada marca, también será posible que todos los países se pongan de acuerdo para que de manera conjunta cada uno contribuya al desarrollo y al cuidado del medio ambiente. Otra, los estados deberán cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros estados de cualquier actividades y sustancias que causen degradación ambiental o se consideran nocivas para la salud humana, ¿no? Hace rato, por ejemplo, veíamos en uno de los principios el tema de la posibilidad de la producción normativa a través de un sistema legislativo que permita en el sector medioambiental aplicar, por ejemplo, sanciones a quienes causen degradación ambiental, ¿sí? O que se vean involucradas en la transferencia de residuos tóxicos, por ejemplo, entre territorios, ¿no? Entonces, este tipo de acciones también deben estar normadas, deben estar sancionadas. Y para aquello es importante que los estados también se pongan de acuerdo para el desarrollo de normas que involucren el cuidado del medio ambiente con responsabilidad al Estado, a un Estado propio, pero también al Estado ajeno. ¿Cuál puede ser el rol de la UNESCO respecto al medio ambiente, especialmente en el siglo XXI, yo diría, más que solamente en el decenio? Bárbara Matos y Maritza Flores identifican 10 roles de la UNESCO. Uno de ellos, el tema de la reducción de la pobreza, que tiene que ver con la condición plural de esta. ¿No? No hay una pobreza, sino hay varias pobrezas en términos educativos, de salud, de cuidado medioambiental, de acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces, esas condiciones de pobreza deben ser reducidas al máximo. Creo que ese es uno de los objetivos que aparecen en muchos planes de desarrollo de los gobiernos. El tema de la equidad de género como una condicionante para abrir espacios de decisión para, eh, por ejemplo, para mujeres, para sectores que históricamente han sido vulnerables, etcétera, etcétera. Tres, el tema de la promoción de salud, creo que eso es innegable respecto al tema del medio ambiente, la conservación y protección del ambiente, la transformación rural, 6, los derechos humanos, 7, el entendimiento intercultural y la paz, eh, la producción y consumo sustentables, 9, la diversidad cultural y natural, y 10, las tecnologías de la información y comunicación. Creo que aquí lo que está más estrechamente vinculado a la conservación y protección del medio ambiente es el punto 1, el punto 3, el punto 8, el punto 9 y el punto 10. Los otros elementos, si bien están presentes en el rol de la UNESCO, sin embargo, no son absolutamente directos con el cuidado del medio ambiente, pero sí pueden contribuir desde su formación, su desarrollo, a preservar los ecosistemas. Normalmente, a ver, ya vemos que la temática del medio ambiente puede estar atribuida
o vinculada a algunos tipos de acceso a educación ambiental. En algunos casos de esto puede ser ambientes formales para hablar del medio ambiente o también ambientes o espacios informales o no formales. Entre los primeros, por ejemplo, está aquellos que se enmarcan en programas curriculares vinculados a instituciones educativas formales, ¿no? O la enseñanza formal. Y los segundos, la educación ambiental no formal, por ejemplo, es aquella que se realiza con motivaciones diversas, puede ser a través de talleres de enseñanza, seminarios, eventos, y aquí no se aplica un criterio de edad para el acceso y difusión de estas discusiones sobre el tema del medio ambiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos abordar las temáticas del medio ambiente en espacios formales, posiblemente transversalizando eh, esta temática en distintas disciplinas diarias de conocimiento que se llevan en el sistema educativo, pero también podemos desarrollar la temática del medio ambiente en ámbitos que van más allá o están fuera del contexto formal de la educación, ¿no? Talleres, seminarios, diálogos entre personas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características del enfoque ambiental? Si se han dado cuenta, perdón, eh, el enfoque ambiental es sistémico, ¿sí? Porque hay una constante retroalimentación, ¿sí? De ya sean los conocimientos, las prácticas, las formas de acción, las reflexiones que van restituyéndose en la medida de que van apareciendo los problemas, ¿sí? Hay una relación de interdependencia, esto que lo que les decía hace un momento. Todas las acciones que haga el ser humano respecto al medio ambiente va a tener, va a tener impacto en este segundo, pero también si es que si estas acciones son favorables o lo contrario, o son degradables al medio ambiente, también va a tener un impacto o va a volver a impactar sobre la vida del ser humano o su salud. Entonces, aquí implica que el enfoque medioambiental es definitivamente sistémico, opera a través de una especie de feedbacks y por lo tanto hay una retroalimentación constante entre acciones y resultados, ¿sí? Digamos, entre demandas y respuestas. Es interdisciplinario, por supuesto, porque puede ser abordado desde distintas disciplinas, desde distintas áreas del conocimiento, desde aquellas vinculadas a las áreas exactas, ingenierías o áreas económicas, como también las áreas sociales, ¿no? En términos de la reflexión un tanto más profunda de lo cualitativo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Es comunitario porque permite también o involucra la participación de muchos actores, especialmente en el cuidado del medio ambiente o estar alertas respecto a quienes puedan vulnerar eh, los derechos de las otras personas respecto al acceso al medio ambiente. Es transversal porque es susceptible a que pueda ser adecuada a los contenidos de distintas disciplinas o áreas o ámbitos de abordaje del conocimiento, pero también es transversal en nuestras formas de vida. Como les digo, en este momento, y ya para concluir, en este momento, si nos damos cuenta, lo que estamos respirando es aire. O sea, eso es parte del medio ambiente y eso es transversal en general a todo, ¿no? Al momento donde estamos, donde nos educamos, donde trabajamos, donde desarrollamos nuestras actividades productivas, en cualquier momento está presente la temática ambiental y con más razón es posible adecuarlo a distintas disciplinas en las currículas de las instituciones educativas. Es permanente y orientado hacia el futuro, por supuesto, porque lo que hagamos hoy día respecto al medio ambiente, su cuidado de los ecosistemas va a repercutir en las generaciones futuras y por supuesto desarrolla la gestión de ello, ¿no? Identifica a través del enfoque ambiental, se identifica, por ejemplo, las condiciones
o los factores que pueden afectar la vida del ser humano, ¿no? A través de visualizar cuáles pueden ser los momentos de riesgo, ¿sí? En cada territorio, y por lo tanto el enfoque medioambiental también involucra que los seres humanos planifiquemos nuestras acciones identificando cuáles pueden ser los factores de riesgo o los elementos de riesgo en determinados momentos o en épocas o en distintas épocas del año. ¿Cuáles son las características que deben tener las estrategias para desarrollar la educación ambiental? Ya para terminar, creo que es importante el tema de la versatilidad, es decir, la temática medioambiental puede ser utilizada y adecuada en distintos ámbitos, en distintos momentos y desde distintas áreas del conocimiento. Se puede adecuar a expresiones eminentemente más rigurosas en términos metodológicos, como también se puede adecuar a espacios más informales al momento de abordar, por ejemplo, la temática medioambiental, ¿sí? Promueve el tema de la investigación de manera constante. Creo que esto es lo que más está faltando hoy en día respecto a la reflexión del medio ambiente. La investigación sobre los efectos nocivos de las acciones del hombre sobre el medio ambiente es lo que aún no está siendo desarrollado de manera abundante, y esta investigación puede ser útil para tomar decisiones. Lo mismo en términos de la investigación para la producción de tecnología amigable con el medio ambiente, ¿no? Eso está faltando mucho, especialmente en países en vías de desarrollo o que aún no han emprendido la carrera del desarrollo. Tres, la relación teoría-práctica, ¿no? El medio ambiente es posible que pueda ser abordado desde ámbitos eminentemente formales, teóricos, de nuestro conocimiento, y pueda ser aplicado a nuestras condiciones o a nuestras formas de vida, ¿no? Yo les decía en algunas de las sesiones, por ejemplo, podemos reflexionar en el aula respecto al mantenimiento y distribución de la basura, por ejemplo, ¿no? Y eso lo podemos aplicar en nuestras vidas y allí aplicamos una condición práctica y además desarrollamos ciertas condiciones actitudinales, ¿no? Cuando veo que una persona a quien se le ha reflexionado, concientizado sobre el tratamiento de la basura y vemos que, qué sé yo, selecciona la basura y respeta dónde poner los residuos orgánicos, dónde poner los plásticos, etcétera, etcétera. En ese momento ya hay una relación entre la teoría y la práctica. Y por último, el tema de la autogestión del conocimiento. Permite el autoaprendizaje, ¿sí? Especialmente de aquello que involucra las acciones del ser humano respecto al medio ambiente y su cuidado, ¿no? A diferencia de muchas otras áreas o ámbitos de estudio, el medio ambiente permite de alguna manera generar posibilidades de que lo pongamos, como decíamos un momento, en práctica, pero también podamos asimilar, ¿sí? Y aprender nosotros mismos para cuidar el medio ambiente, ¿no? Como siempre, les voy a dejar con una presentación, un pequeño documento respecto a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, siempre articulando la idea de que estos objetivos de desarrollo sostenible están también vinculados a los documentos que plantea Bárbara Matos y Maritza Flores. Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Fin de la pobreza. En el mundo hay más de 7.600 millones de habitantes. De ellos, más de 700 millones se encuentran en situación de pobreza extrema. ¿Qué es vivir en pobreza extrema? Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Fin de la pobreza. En el mundo hay más de 7.600 millones de habitantes. De ellos, más de 700 millones se encuentran en situación de pobreza extrema. ¿Qué es vivir en pobreza extrema? Es sufrir hambre y malnutrición, no tener vivienda digna y carecer de empleo o tener empleo precario. Además, es no poder acceder a cuidados de salud y a la educación.
y la pobreza producen más pobreza. Generalmente, cuando una familia queda atrapada en la pobreza, si no hay intervención de los estados o de las instituciones, se inicia un ciclo que dura varias generaciones, porque es muy difícil generar las condiciones necesarias para salir de este estado tan precario. ¿En qué lugares del mundo hay pobreza extrema? El porcentaje más alto se encuentra en Asia Meridional y África subsahariana. Sin embargo, también los países desarrollados tienen pobres y entre ellos 30 millones de niños. ¿Por qué tenemos que involucrarnos en la solución de este problema? Porque mientras haya pobreza, persistirán las desigualdades económicas y sociales que generan tensiones, inestabilidad y conflictos. Erradicar la pobreza como un objetivo clave para lograr un mundo que ofrezca oportunidades para todos y que al mismo tiempo ponga fin a los problemas asociados a la exclusión social. Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Hambre cero. Actualmente, se producen más alimentos de los necesarios para alimentar a la población mundial. Sin embargo, más de 800 millones de personas sufren hambre. El hambre es la escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población de forma intensa y prolongada. El hambre extrema y la malnutrición son obstáculos para el desarrollo sostenible. Si la producción de alimentos en el mundo es elevada, ¿por qué hay hambre? Porque un tercio de los alimentos que se producen en el mundo terminan desechados, porque las guerras causan severos daños en el medio ambiente y en consecuencia generan migraciones de agricultores, y porque los desastres naturales causados por el cambio climático, como las sequías e inundaciones, destruyen grandes áreas de cultivo. Mediante la aplicación de políticas que favorezcan el uso de buenas prácticas por parte de pequeños y medianos productores locales, otorgando protección social para paliar el hambre y sus consecuencias, y adquiriendo hábitos en la vida cotidiana para evitar el desperdicio de alimentos. Un mundo sin hambre impactará positivamente en la economía, en la salud, en la educación, en la igualdad y en el desarrollo social. Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. Salud y bienestar. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar de la población de todo el mundo. En el mundo, el acceso a la salud y el bienestar de la población no es equitativo. Existe una gran desigualdad. Uno de los indicadores que resaltan este problema es la tasa de mortalidad. Mientras que a nivel mundial, en promedio, mueren 43 niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, en el África subsahariana la cifra asciende a 84 por cada 1000 niños nacidos vivos. Mientras que a nivel mundial, en promedio, la tasa de mortalidad de bebés recién nacidos es de 19 por cada 1000 niños nacidos vivos, en Asia Central y Meridional y en el África subsahariana, esta tasa es de 29 cada 1000. Por lo general, estas muertes se deben a enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, la tuberculosis, la malaria y la hepatitis, que se expanden debido a falta de agua potable, a servicios sanitarios precarios, a la ausencia de campañas de prevención, de educación sexual y de vacunación. También hay enfermedades no transmisibles que aumentan la tasa de mortalidad. Según datos de 2015, 13 millones de personas murieron antes de cumplir 70 años a causa de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Y 800.000 personas que sufrían de depresión se suicidaron. Para mejorar el estado de salud y bienestar de todos, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas propone que los gobiernos y las instituciones se comprometan para brindar una cobertura sanitaria universal con acceso a servicios de salud esenciales de calidad y a medicamentos y vacunas para todos. Aplicar medidas que reduzcan el tabaquismo, el alcoholismo y la contaminación del aire, del agua y del suelo, que son causantes de un gran número de enfermedades y muertes. Promover acciones educativas en materia de educación sexual, de prevención de enfermedades y de vacunación. Sin prevención y sin cuidados, no hay salud ni bienestar. La promoción del bienestar es un requisito indispensable para un futuro de prosperidad y equidad social. Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación de calidad. ¿Por qué es clave que accedamos a una educación de calidad? Con una buena educación, tenemos más oportunidades de obtener un empleo de calidad y un ingreso digno con el que acceder a una vivienda digna. Cuando esto no sucede, se profundizan las desigualdades. Estas desigualdades se agudizan entre países. Por ejemplo, en las escuelas primarias de la República Sudafricana hay un promedio de 80 estudiantes por cada docente. En Alemania hay tan solo 12 alumnos por docente.
Cuantos menos alumnos tiene un docente, la educación que brinda es más personalizada y de mejor calidad. ¿Cómo podemos tener todas las mismas oportunidades? La Agenda 2030 de las Naciones Unidas propone lograr una educación inclusiva, es decir, que todas las personas gocen del derecho a educarse y que la educación sea equitativa, que las oportunidades de aprendizaje se extiendan a todos los niveles educativos y a lo largo de toda la vida de cada persona. La educación de calidad es fundamental para que cada persona adquiera habilidades y conocimientos que le brinden oportunidades de empleo y mejoren su calidad de vida. Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Igualdad de género. ¿Por qué las mujeres tienen menos posibilidades que los varones? ¿Cómo podemos detener la violencia hacia las mujeres? En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los varones, pero soportan una carga de trabajo doméstico no remunerado 3 veces mayor. Además, tienen una escasa representación en los puestos de liderazgo y dirección en los sectores privado y público. En 2017, solo el 23,4% de los miembros de parlamentos nacionales eran mujeres. En el mundo, las mujeres y las niñas no tienen igualdad de oportunidades. Más de 750 millones de ellas se han casado antes de cumplir los 18 años. Una de cada 5 mujeres y niñas entre los 15 y los 49 años ha sufrido violencia sexual y o física por parte de un compañero sentimental. La violencia sobre las mujeres es una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo se revertirá esta situación? La Agenda 2030 de las Naciones Unidas propone eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado, asegurar la igualdad y participación de las mujeres en el liderazgo en la vida política, económica y pública, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, garantizar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, el acceso a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes. En conclusión, poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas del mundo, y aprobar para ello políticas y leyes que promuevan la igualdad de género. Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Agua limpia y saneamiento. ¿Por qué hay tanta preocupación sobre el agua? Agua no falta, pero ocurre que de todo el agua del planeta, la mayor parte es agua salada, que no es apta para el consumo de los seres vivos terrestres. Una pequeña parte es agua dulce, 2,5%, o sea, potencialmente potable. Pero de esa pequeña porción, casi 3/4, 1,74%, está congelada en los casquetes polares y en los glaciares. Gran parte del resto está debajo de la superficie terrestre y se encuentra en napas profundas e inaccesibles. Solo una pequeña proporción está en lagos y ríos y es accesible. Por lo tanto, solo el 0,01% de todo el agua del planeta Tierra es dulce y puede accederse a ella con facilidad. Aunque sea una pequeñísima parte, alcanza para todos los seres humanos. Sin embargo, no llega a todos. El 24% de la población mundial consume agua de fuentes contaminadas. 670 millones de personas directamente carecen de acceso a fuentes de agua. Sin agua no hay higiene, no hay salud, no hay agricultura, no hay producción, no hay desarrollo, no hay soberanía alimentaria. En consecuencia, no hay libertad ni democracia posible. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas propone que los países trabajen para que todas las personas accedan equitativamente al agua potable, que todas las personas dispongan de servicios de saneamiento de los líquidos cloacales, que se amplíe la cooperación entre los países para aprovechar mejor los recursos hídricos y distribuir la responsabilidad de su cuidado. Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano. Objetivo de Desarrollo Sostenible 7. Energía asequible y no contaminante. Nuestra vida diaria depende en gran medida del acceso a la energía. Utilizamos luz eléctrica, gas para calefaccionarnos, transporte motorizado y telecomunicación. Si se accede a la energía, se reduce la pobreza, se mejora la salud y aumentan la productividad y el crecimiento económico. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, casi un quinto de la población mundial no dispone de servicio de energía eléctrica. Y el 40% de los habitantes del planeta todavía cocina y se calefacciona con leña, carbón vegetal, estiércol y otros materiales cuya combustión es contaminante. El uso de la energía y el cambio climático están muy relacionados. La generación y el consumo de energía producen efecto invernadero.
La energía utilizada en el transporte proviene de combustibles líquidos derivados principalmente del petróleo. El uso de energías renovables para generar electricidad solo representa alrededor del 20% de todas las formas de obtención de energía actuales. El desarrollo del mundo necesita cada vez más energía. El gran desafío de la humanidad es proveer y consumir energía de manera segura, responsable y con un estricto cuidado del medio ambiente. Por estas razones, entre otras metas, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas propone que los gobiernos, las empresas y las instituciones colaboren para que todas las personas accedan a servicios energéticos económicos, seguros y modernos, que se promueva mucho más el uso de energías renovables y que se evite el derroche de energía, aumentando aún más la tasa de eficiencia energética. La energía es luz y calor, salud y calidad de vida. La energía es transporte y producción, desarrollo y crecimiento económico. La energía hace girar nuestro planeta. Mantenerlo en movimiento de forma limpia y segura es tarea de todos. Objetivo de Desarrollo Sostenible. Trabajo decente y crecimiento económico. En los primeros años del siglo XXI, la humanidad alcanzó el mayor nivel de productividad de su historia. ¿Eso significa que hay trabajo para todos? ¿Mejoró la calidad de vida para todos? No todas las personas tienen un empleo, ni todas las personas que trabajan lo hacen en las condiciones adecuadas. El crecimiento económico no resulta siempre sinónimo de una mejor calidad de vida para todos. De las 7.500 millones de personas que viven en el planeta, casi un tercio son pobres, aunque muchas de ellas tengan empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el 2016 la tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,7%, pero la situación es muy diferente según de qué países y regiones se trate. Además, las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres y los jóvenes tienen 3 veces más probabilidad de estar desempleados que los adultos. Otro problema es la calidad del trabajo. En muchos casos, empresas y empleadores ofrecen empleos sin contemplar derechos laborales, tales como la prevención de riesgos físicos. Actualmente, alrededor de 2.200 millones de personas de todo el mundo viven bajo el umbral de la pobreza aunque trabajen, es decir, reciben un ingreso diario inferior a $2 estadounidenses por día. Por otra parte, el trabajo infantil sigue siendo un problema grave. Muchos niños de edad de estudiar se ven obligados a trabajar. Unos 160 millones de niños trabajan a diario y la mitad de ellos lo hacen actividades consideradas peligrosas, principalmente en el sector agrícola. Para erradicar la pobreza, es necesario que los estados y las instituciones colaboren para promover la creación de empleos estables y bien remunerados. Solo de esta manera, el crecimiento económico podrá beneficiar a grandes conjuntos de la población mundial. Objetivo de Desarrollo Sostenible 9. Industria, innovación e infraestructura. En el mundo, casi 700 millones de personas carecen de acceso al agua y 2.500 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento. Estas deficiencias se expresan en una falta de infraestructura adecuada. ¿Qué es la infraestructura? La infraestructura es el conjunto de servicios e instalaciones necesarios para que una sociedad desarrolle plenamente sus actividades. Escuelas, hospitales, caminos, autopistas, puentes, puertos, redes de energía eléctrica y redes de agua potable y de desagües cloacales. ¿Cómo debe ser esta infraestructura? Debe ser resiliente, es decir, que por su construcción y su adecuada administración prevenga posibles daños y pérdidas humanas y materiales a causa de desastres naturales. Por su parte, la producción industrial constituye un motor fundamental para el desarrollo de los países. Debe ser una actividad sostenible, no derrochar recursos y sus procesos deben contribuir a disminuir la contaminación del agua y el aire. Además, debe ser inclusiva y contribuir a generar empleo. Para lograr infraestructuras resilientes e industrias sostenibles, es necesario innovar, es decir, introducir novedades científicas y técnicas para modernizar las infraestructuras y mejorar los procesos industriales. Las sociedades que promueven una industrialización inclusiva invierten en infraestructura y fomentan la innovación, prosperan y mejoran su calidad de vida. Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Reducción de las desigualdades. Con diferentes edades, capacidades, etnias, religiones, orientaciones sexuales, las personas no somos idénticas, pero todos deberíamos gozar de los mismos derechos. En muchos países hay sectores que imponen sus decisiones y sus intereses por sobre los de otros. Los derechos humanos son vulnerados a diario. El segmento que más sufre esto son los niños, en especial los refugiados y los pobres. Las desigualdades nos afectan a todos.
favorecen la pobreza, potencian los comportamientos discriminatorios, tales como el racismo, la homofobia y la intolerancia religiosa. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas propone reducir la desigualdad y garantizar una vida digna para todos. Esto significa erradicar la pobreza extrema y el hambre, invertir fondos económicos en salud, educación, protección social y trabajo decente, especialmente en favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables. Suprimir las leyes, las políticas y las prácticas discriminatorias. Otorgar mayor representación y participación a los países menos desarrollados en los organismos de gestión internacional. ¿Qué debemos hacer? Todos debemos difundir ideas y conductas a favor de la igualdad y en contra de la discriminación. La reducción de las desigualdades abrirá grandes posibilidades económicas, sociales y ambientales de desarrollo sostenible. Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y comunidades sostenibles. ¿Sabían que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de la población mundial vive en ciudades y que las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie terrestre? Cada día se suman más habitantes, pero las ciudades no crecen al mismo ritmo. ¿Habrá espacio, agua, alimentos, transporte, escuelas, hospitales y empleos adecuados para todos? Vivir en la ciudad no es sencillo. Millones de personas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad porque habitan en viviendas precarias y carecen de acceso a servicios básicos, tales como redes de energía eléctrica, agua potable y cloacas. ¿Qué podemos hacer? En su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas propone que los gobiernos, las instituciones y las empresas obren para lograr ciudades inclusivas, lograr comunidades seguras, que los asentamientos humanos sean resilientes, o sea, que resistan a eventos perturbadores, y porque habitemos en ciudades sostenibles donde todos formen parte de una dinámica productiva sin perjudicar el medio ambiente. Las comunidades y ciudades sostenibles prosperan y crecen al mismo tiempo que utilizan mejor los recursos disponibles y reducen la contaminación y la pobreza. Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Producción y consumo responsables. ¿Cuántos celulares tuviste en los últimos 5 años? Muchos productos se elaboran con el objetivo de que pronto se vuelvan obsoletos y nos veamos impulsados a renovar la compra. Los productos descartables aumentan el volumen de residuos y además representan un desperdicio de materia prima, de energía y de agua que fueron utilizados para su elaboración, la que a su vez suele generar contaminación. 8 millones de toneladas de plásticos se vierten a los océanos cada año. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hacia el año 2050 podría haber más plástico que peces en los océanos. ¿Cómo revertir esta situación? En su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas propone reducir la liberación de desechos químicos a la atmósfera, al agua y al suelo, alentar a las grandes empresas a que adopten prácticas sostenibles, asegurar que las personas dispongan de información y de conocimientos sobre desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza, promover las actividades de reducción, reciclado y reutilización de desechos, lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, racionalizar los subsidios a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico. Todos podemos consumir de manera más responsable y así promover una producción más sostenible. Objetivo de Desarrollo Sostenible 13. Acción por el clima. ¿Notaste que cada vez hay más catástrofes naturales? Según datos reunidos por la Organización de las Naciones Unidas, entre 1901 y 2010, los océanos se expandieron debido a su calentamiento y al deshielo. El nivel medio del mar aumentó 19 centímetros. Por el cambio climático, se altera la intensidad y la frecuencia de las lluvias, lo que provoca graves inundaciones y también extremas sequías. Algunos inviernos son más templados que en las décadas anteriores y los veranos traen las riesgosas olas de calor que todos conocemos. Estos cambios conllevan consecuencias graves, a veces irreversibles. Se afectan tierras de cultivo, se extinguen especies animales y vegetales terrestres y marinas, se propagan enfermedades. Ante el cambio climático, los sectores vulnerables son los más desprotegidos, porque viven en zonas más expuestas y disponen de menos recursos para afrontar y recuperarse de los fenómenos meteorológicos. Por estas razones, en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas propone
Fortalecer la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional para frenar el cambio climático y reducir sus efectos. Mejorar la planificación y la gestión eficaces en los países en desarrollo. Hoy mismo podemos comenzar a combatir el cambio climático. Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. Vida submarina. ¿Sabías que los océanos albergan la mayor diversidad de especies de todo el planeta y que, para más de un tercio de la población mundial, constituyen la principal fuente de proteínas? Sin embargo, muchas especies marinas se encuentran en riesgo de extinción y con ellas peligra la fuente de alimento y de trabajo de muchas personas. ¿Por qué? Porque los residuos plásticos y otros desechos arrojados se acumulan y alteran gravemente la composición de los ecosistemas submarinos y costeros. Porque a consecuencia del aumento de la temperatura causado por el cambio climático, mueren organismos como los corales, que a su vez proveen de hábitat a una gran cantidad de especies marinas. En 2017, el 20% de los arrecifes de coral había desaparecido, el 24% estaba en peligro inminente de desaparición y el 26% se encontraba en riesgo de desaparición a largo plazo. Y porque la pesca excesiva y la pesca ilegal producen una reducción drástica de las poblaciones de peces sin dar tiempo a que se repongan. Es imprescindible que los estados y las instituciones colaboren para usar los recursos marinos de modo sostenible y para disminuir la contaminación de las aguas y de las zonas costeras. Garantizar el uso sostenible de estos recursos contribuirá, además, a erradicar la pobreza. Objetivo de Desarrollo Sostenible 15. Vida de ecosistemas terrestres. ¿Sabías que cada año en el mundo se pierden por deforestación unas 13 millones de hectáreas de bosques? Casi el equivalente de la superficie de la provincia de Santa Fe. A lo largo del tiempo, las sociedades han transformado y mucho las condiciones naturales del planeta. Desde la invención de la agricultura y de las prácticas ganaderas, hasta la tala de árboles para usar la tierra de otro modo y aprovechar la madera y la leña, innumerables ejemplos ilustran el poder de transformación que tienen las diversas sociedades respecto de las condiciones naturales del planeta. Sin embargo, cuando se talan desmesuradamente los árboles de un bosque o cuando se queman grandes pastizales, no solo se eliminan árboles y hierbas, también se deja sin refugio y sin alimento a los otros organismos vivos que formaban parte de esos ecosistemas. Así se extinguen especies y por lo tanto disminuye la biodiversidad. En consecuencia, se degradan y hasta pueden llegar a extinguirse múltiples bienes como alimentos, medicinas, forraje, tinturas y especies polinizadoras de cultivos. Y se generan problemas. Se pierde la biomasa que absorbía dióxido de carbono y que proveía de oxígeno a la atmósfera. Se altera la retención de agua de los suelos y estos se transforman en desiertos. Se modifica el clima. Por estas razones, es necesario que los estados y las instituciones colaboren para proteger los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Los ecosistemas terrestres son el espacio donde desarrollamos nuestras vidas y actividades. No olvidemos que las incontables relaciones e interdependencias entre los organismos son el andamiaje que mantiene la estructura y las funciones de las que dependemos. Entender y respetar las dinámicas naturales resultará fundamental para nuestra supervivencia. Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Es justo nuestro mundo? No todos somos libres. Entre 2012 y 2014 se identificaron más de 570 diferentes formas de trata de personas. La gran mayoría de las víctimas identificadas en 2014 fueron mujeres y niñas y más de una cuarta parte eran menores de edad. No todos estamos protegidos. Entre 2005 y 2016, en 76 países del mundo, alrededor del 80% de los niños entre 1 y 14 años sufrieron agresiones psicológicas o abusos físicos de forma regular. No se actúa éticamente. Entre 2005 y 2016, más del 18% de las empresas de todo el mundo informaron que habían recibido al menos una solicitud de pago de soborno. No todos tienen acceso a la justicia. Entre 2013 y 2015, el 31% de las personas encarceladas por un delito no había pasado por un juicio o no había tenido una sentencia. Para lograr sociedades más justas, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas afirma que es indispensable que las sociedades sean más pacíficas e inclusivas. Para ello, las instituciones educativas y sanitarias
debe funcionar de modo responsable y eficaz, generando acciones de prevención y difusión sobre el acceso a la justicia, y que es indispensable que las sociedades cumplan con el Estado de Derecho y garanticen el acceso igualitario a la justicia a través de sus instituciones. Solo así se protegerá a las personas ante las múltiples formas de violencia y se logrará condenar y mitigar la corrupción y el crimen organizado. Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Alianzas para lograr los objetivos. Para alcanzar los 17 objetivos que integran la Agenda de Desarrollo Sostenible, es clave la alianza de todos los países comprometidos, desarrollados y en desarrollo, y en ellos la colaboración de toda la sociedad, los gobiernos, las empresas que conforman el sector privado y la sociedad civil. Son objetivos universales. Sin embargo, en 2016, solo 6 países desarrollados cumplieron la meta de las Naciones Unidas de aportar un mínimo del 0,7% del ingreso nacional bruto a la ayuda oficial al desarrollo. Para garantizar el cumplimiento de las metas, se elaboran periódicamente balances que permiten evaluar los progresos alcanzados, las cuestiones pendientes y los nuevos problemas que surgen. Así, se ha corroborado que en los últimos años se concretaron muchos avances relativos a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, todavía es necesaria una colaboración más enfática de los países comprometidos y especialmente de los países desarrollados. La acción conjunta debe enfocarse principalmente en canalizar la ayuda económica internacional hacia inversiones a largo plazo duraderas y eficientes, especialmente en los países en desarrollo, para fomentar la generación y la provisión de energía, el desarrollo de infraestructura y transporte necesarios para dar impulso al comercio internacional, y el crecimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo, con la expansión de los servicios de banda ancha fija que siguen siendo inexistentes o poco accesibles en amplias regiones del mundo. Solo de esta manera será posible revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.